Bienvenidos, muchas gracias por estar acá en sintonía de su programa La Medida por TN23 y en las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. Hoy es 4 en vivo completamente para el análisis. Su servidor Julio Talamonti y por supuesto mi compañera Sandy Monroy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Lista, por supuesto, para estos análisis y llevar, por ejemplo, la información y algunas explicaciones también que tenemos en cuanto a la reactivación económica. Un tema, Julio, que tanto tú como yo hemos tenido muchas preguntas en redes sociales. Es correcto, y por eso te pido, por favor, que perfiles ese primer tema para el análisis y discusión. Por supuesto, ya que tenemos aquí algunos datos que vamos a proyectar porque se ha pensado y ya el presidente ha hablado respecto a la activación económica para hacerlo de una forma paulativa, pero también por regiones, Julio. Es correcto, Sandy, así es. Sin embargo, a pesar de esta situación, Yamatei también hizo ver la pertinencia de que esta reactivación se lleve a cabo a través de distintas fases y en todo caso por regiones, independientemente de los pros o de los contras que puedan haber sobre este tema, Sandy, y sobre todo de los riesgos. Es evidente que Guatemala tiene que pensar en regresar a una nueva normalidad para recuperar parte de lo perdido. A ver, esto es muy interesante hablarlo en este momento. ¿Puedo decirte algo antes de empezar a hacer el análisis? Claro, Julio. Dos números estadísticos. Anoche dábamos a conocer el mayor número de muertes reportadas en un día por el COVID-19 en Guatemala, 20 de hecho fallecidos. Pero hoy se está dando a conocer el mayor número de infectados detectados en una sola jornada, ¿no? Con estos 394. Y ahora estamos hablando de la reactivación económica por regiones. Hemos visto día con día en la radiografía del COVID-19 en Guatemala cómo está la situación por región y por departamento. La pregunta es, ¿y qué hacemos? Efectivamente, Julio, y la pregunta de muchos también que nos han hecho, Julio, es, bueno, ¿y entonces cuándo inician las fases para poder regresar a esa nueva normalidad? Qué buena pregunta. Y eso es lo difícil, porque en este momento estamos en esa curva que va creciendo. Hoy se registró aumento de casos, recordemos que ayer fueron más de 100 casos, hoy más de 300, entonces al final no hay como que una posibilidad de que inmediatamente se pueda aplanar la curva, que es uno de los requisitos para los cuales se puede iniciar entonces con la fase 0 y después ir escalando entonces en el resto de fases. Gracias por decir eso porque quiero hacer hincapié en algo, ¿verdad? Y como tú decías, muchas son las preguntas, muchos son los reportes, muchas son las inquietudes que usted tiene allá en casa y eso es muy bueno. Y es cierto, las 4 fases que están designadas en esta política de reactivación económica posterior al COVID-19, que también hemos hablado desde esta misma semana acá en A la Medida, marcan 4 fases, pero empezando por la denominada fase 0, 1, 2, 3 y 4, las cuales en promedio, como lo hemos dicho, marcan también periodos de 14 días entre cada una de sus subfases para tener un promedio también de 42 días entre una y otra. Pero lo interesante en este momento, si la pregunta es ¿en cuál de las 4 estamos? Estamos tal vez en la preparación de la fase 0, porque todavía oficialmente no se ha iniciado con la primera. Efectivamente, y con eso no los queremos desmotivar, al contrario, simplemente hay que mantener la calma, la paciencia y las medidas, por supuesto, de prevención, porque sabemos que de eso va a depender que vayamos iniciando y pasando cada una de las fases. Es importante en este momento que se logre entonces aplanar la curva. Así es. Ya nos explicaban los epidemiólogos del Ministerio de Salud que faltarían por lo menos 3 semanas, es decir, todo junio podríamos estar en esta situación, en esa lucha por aplanar la curva, y lo importante aquí es que nosotros contribuyamos también, que por ejemplo este fin de semana donde no hay restricción por un toque de queda total, eso nos represente que nosotros vamos a liberar entonces con algunos encuentros, con algunas visitas que podamos realizar, que al final perdamos todo el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos meses. Que no nos pase lo del 10 de mayo, ¿verdad? Claro. Porque lo vimos después en ese repunte. Sobre todo que estamos, y usted lo sabe perfectamente, si nos ha seguido durante todos estos meses de COVID-19 y noche a noche acá a través de TN23 y de Radio Cadena Sonora, estamos, como bien decía Sandy Monroy, en esa fase más álgida de la primera escalada en cuanto a la primera hora del COVID-19. Nos esperan 3 semanas que van a ser particularmente duras, probablemente, pero que dependerán
Y la única forma de aplanar esa curva que tú mencionabas, Sandy, será efectivamente con un buen comportamiento social y un cuidado. Ahora, hay unos datos que son interesantes y hay casos paradigmáticos. Yo quiero pedirte, con todo esto que se ha preparado y producción lo pondrá en pantalla, que nos ayudes ahora a dar un perfil de un ejemplo que me parece a mí paradigmático en esto de la reactivación por regiones. Hemos hablado que hay lugares de nuestro país donde todavía no se han registrado casos de COVID-19 o se han registrado pocos. Vamos a darles a conocer un caso paradigmático, y para el estudio del COVID-19 en Guatemala, el departamento de Petén, que desde que empezó la epidemia presenta el más bajo número de contagios. Vean ustedes. Y tras varios días de mantener 17 casos, el 31 de mayo se registró un caso más. El 1 de junio se registró otro caso para finalizar entonces con 19 que se han reportado en Petén. Desde ese momento entonces, desde que inició junio hasta este día, se han mantenido los 19 casos. Y si por 10 días más se mantiene esa cifra de 19 casos, se podría decir que ya no hay transmisión comunitaria en Petén. Y esto es un buen antecedente también, Julio. Perfecto. Lo cual, bajo la lógica de la reactivación, significaría que pudiera aperturarse todo tipo de actividad en este departamento, pero que a su vez conlleva una serie de riesgos también. Y esto va entonces al tema de la reactivación por sectores o por regiones, Julio. ¿Cómo explicamos esta situación? Entonces, ¿va a depender del comportamiento, como en el caso de Petén, que lo hemos dado como ejemplo? Me gusta la forma en que se ha evidenciado. Gracias por estos datos, Sandy, porque el departamento del Petén, departamento como tal, con todos sus municipios, ha demostrado ser a lo largo de toda esta crisis del COVID-19 el que menor número de casos ha reportado. De hecho, ya lo dijiste tú muy bien, 19. Pero, a ver, pongo un ejemplo. Entonces, si vamos con esta lógica, el departamento del Petén y todos sus municipios serían de los primeros candidatos en poder tener una reactivación económica por región. Es decir, de que ellos allá tengan sus supermercados, sus mercados, sus actividades laborales, económicas, estudiantiles, no lo sé, de todo tipo, pues en una normalidad. Pero ¿qué pasa? A ver, cuando llegan otro tipo de factores, tanto exógenos como endógenos, otro tipo de actividades, para ponerlo en palabras más sencillas, el turismo, y ni siquiera el turismo internacional, turismo nacional. Se han mantenido bastante aislados, se han mantenido bastante sanos por lo grande, por lo densamente poblado, por lo poco densamente poblado que es. Pero ¿y qué pasa cuando empieza a haber incursión de personas de otros departamentos? ¿Podrá esto llevar, digamos, más infecciones de COVID-19 al Petén y, por el contrario, representar esto un retroceso en esta característica que tú mencionabas? Y donde menciona entonces también el hecho de tener algún tipo de restricciones, podría ser que se siga evitando el tránsito interdepartamental, porque, por ejemplo, no serviría de nada que un departamento como Petén, siguiendo con el ejemplo, bueno, continúen con ya no reportando casos, esté controlada la situación, pero que otras personas de otros departamentos estén llegando. Al final no sabemos si estas personas están contagiadas, si son asintomáticas, y van a representar al final un riesgo. Entonces, ¿cómo sería esa reactivación por región? ¿Con algunas restricciones como estas? ¿O qué sería lo más recomendable, Yuri? Al final de cuentas tendrá que ser así, con ciertas restricciones, con ciertos controles, empezando por casos como el departamento del Petén, ya para ir finalizando este tema. Y definitivamente, para todos los que vivimos en este distrito metropolitano, somos los candidatos número 1 a ser los últimos en reactivar muchas de las situaciones, porque recuerden que el departamento de Guatemala, Zacatepeques, en este caso, y Chimaltenango, son los que reportan como región número 1 el mayor número de infectados. Por el momento dejamos el tema allí para que usted piense, analice y saque sus conclusiones. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero al regresar le daremos a conocer los casos registrados hoy. Así es, no somos médicos, pero le damos la radiografía del COVID-19 en Guatemala. Eso sí, cuando regresemos. Por favor, no cambie. Somos a la medida.